Vamos a darle un poquito de contexto a todo el tema que tiene que ver con redes sociales y marketing. Hemos venido hablando mucho del mercadeo, sobre todo el mercadeo digital, y específicamente en el tema de redes sociales. Ustedes saben ya que las redes sociales son un canal que hace parte de una estrategia de mercadeo. Pero la mayoría de personas se preguntan constantemente cómo hacemos para identificar ese mercadeo dentro de las redes sociales. Hay dos escenarios en donde se nota mucho. El primero es, digamos, el más evidente y tiene que ver con publicidad. Cuando ustedes están navegando de pronto en sus redes sociales y encuentran publicidad, ahí sabemos que las marcas están haciendo una inversión y que por eso se ven anuncios de ellos mientras nosotros estamos navegando. Ahora, no es gratis que la veamos nosotros específicamente. Tenemos unas características y somos y nos constituimos en una audiencia que puede resultar útil para estas marcas. ¿Qué ha hecho eso y qué es lo que está pasando justo después de que la pandemia llevara a que digital dejara de ser una opción, sino que y se dejara de ver como algo futuro? No sé si coinciden conmigo que digital siempre se ha visto como eso hacia adelante, como el futuro es digital, la mayoría de las estrategias estaban enfocadas así. Resulta que la pandemia en 2020 nos dijo, no señores, digital no es el futuro, digital es el presente, y eso obliga a que los talentos que hacen parte de los equipos de mercadeo tengan que hacer actualizaciones permanentemente, porque resulta que ya todas esas estrategias y ya todos esos conocimientos que teníamos anteriormente del trabajo que se hacía por fuera de digital, por fuera de internet, pues necesitaba evolucionar. Eso ha hecho que muchos de los nuevos profesionales ya vengan con ese tipo de conocimiento, ya vengan incluso dentro de las universidades. Estamos viendo que las materias están muy enfocadas en el tema del mercadeo digital, pero siempre es necesario hacer una mezcla entre ambos, porque recordemos que a pesar de que la tecnología tiene que ver con toda esta modernidad y con todos estos ejercicios de innovación, pues un día se puede ir la energía. Entonces, si se va la energía, pues las marcas tienen que seguir hablando, tienen que seguir haciendo publicidad, y para eso es necesario continuar con ese conocimiento que teníamos de los ejercicios de mercadeo en los escenarios tradicionales. Ahora, ¿qué es lo que está pasando directamente con las redes sociales? Aquí les estoy compartiendo una gráfica que la saca una empresa que se llama Hootsuite con un informe que se llama We Are Social, somos sociales. Ellos hacen un informe siempre a principio de año y también lo hacen después de los primeros 6 meses para analizar qué pasó en el primer semestre del año. Este es de julio de 2022, es el que tenemos, digamos, más reciente. Y aquí notamos que las redes sociales han ido especializándose en las audiencias. Entonces ya no tienen tanto afán porque haya mucho volumen de usuarios o porque haya muchas personas, lo que le está dando más espacio a la intervención en los contenidos y en el tema de monetización, que es directamente la publicidad. Los usuarios estamos llegando de manera, digamos, más orgánica, no tanto por la atracción que hagan para que nuestra interés vaya desde la publicidad, sino porque haya un interés genuino en lo que las marcas nos quieren contar. Aunque la gente y lo que se escucha es que Facebook es la red que está tendiendo a desaparecer, la realidad no es así. No está teniendo el mismo crecimiento que está teniendo las otras redes sociales. Eso sí es cierto, pero hoy en día Facebook sigue siendo la plataforma social más utilizada por los consumidores. Facebook sigue teniendo 2.936 millones de usuarios en el mundo y todavía no ha sido alcanzada por la segunda plataforma, que es YouTube. YouTube tiene de pronto una audiencia un poco más joven que la que puede tener Facebook. Facebook sigue siendo esa plataforma que integra usuarios desde los 18 hasta los 65 más años. Entonces, digamos que esa tendencia se mantiene y la diferencia la vamos a ver es en la cantidad de usuarios activos utilizándola. Entonces,
¿Por qué la gente está hablando de que Facebook tiene tendencia a desaparecer y le dicen a las marcas no estén ahí? Porque lo que está haciendo los usuarios, la mayoría de los usuarios, es una migración. Y por migración se entiende que de pronto abran perfiles en otras redes sociales. Aquí entran obviamente Instagram, entra de pronto también Twitter, la fuerza que está teniendo TikTok con las nuevas generaciones, pero eso no quiere decir que Facebook vaya a desaparecer, es simplemente que tenemos que considerar que esa migración merma la cantidad de usuarios activos en esa red social, entonces nuestras estrategias tienen que cambiar un poco su objetivo y un poco su visión, porque ya no vamos a manejar volúmenes tan altos de impacto. Sin embargo, en términos de publicidad y en términos de la relación que hay entre lo que yo invierto y la plataforma está dispuesta a ofrecerme de personas alcanzadas, de personas que vayan a ver mis anuncios publicitarios, Facebook sigue siendo el rey. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros vemos cuál es la forma en la que están usando los consumidores esas redes sociales? Nos encontramos con que en el caso de Colombia, el 86% de los usuarios que hay en redes sociales las utilizan como fuentes de noticias. Entonces ahí ya vamos a empezar a ver un poco de lo que nos tiene que servir a nosotros como una estrategia. Si yo sé que mis consumidores están viendo las redes sociales como un medio informativo, es decir, que están dejando de creer tanto en los noticieros de televisión, en los medios de prensa escritos, en revistas, y están haciendo esta transición, es porque hay un interés y una necesidad de tener la información al tiempo en que se está dando. Es decir, lo que se conoce en digital como FOMO, el Fear of Missing Out, que es el miedo que le da a uno de perderse algo, es lo que manda en este momento la parada en cuanto al consumo de contenidos en redes sociales. Entonces, la gente está confiando y está buscando las redes sociales como un medio informativo y el riesgo que hay es muy alto en términos de las noticias falsas o los bulos, como se le conocen a esta información que no es correcta, o los fake news en el término en inglés. Entonces aquí ya vamos viendo un comportamiento que se ha ido modificando. Antes nosotros éramos de pronto más consumidores de la radio para saber noticias en tiempo real, ahora lo estamos haciendo en las redes sociales. Y cuando miramos un poquito más allá de las audiencias dentro de las redes sociales y lo llevamos a los términos de publicidad que habla directamente con los ejercicios de mercadeo, nos damos cuenta que lo que hicieron los medios de comunicación, o sea, entender eso que pasa de por qué la gente está consumiendo las noticias en redes sociales, es que los medios de comunicación se metieron de lleno en las redes sociales. Entonces tenemos como medios impresos, noticieros de televisión que han creado sus perfiles en estas plataformas de redes sociales y también venden sus espacios a la publicidad. Entonces, las redes sociales hoy en día son una fuente de información noticiosa y aquí en esta gráfica podemos ver la distribución por edades y por género y también están siendo una fuente de publicidad directamente relacionada con los mismos espacios que estos medios de comunicación ofrecen en otros canales, como pueden ser los canales tradicionales. Ahora, cuando ya nos metemos directamente en Facebook, estamos viendo un comportamiento muy interesante en términos de las audiencias publicitarias. Facebook es la red social que lideró todo el proceso de transición digital y aunque desde 2009 la están matando, cuando digo la están matando es que hay muchos medios de comunicación que han hablado de que es una red que va a desaparecer y han hecho pronósticos, incluso ahorita en este momento en 2021 ya debería haber desaparecido, pero no ha sido así. Hablamos de que Facebook tiene 2.934 millones de usuarios activos aún en el mundo y que en el caso específico de América Latina, de Sudamérica, hay un 11.8% de personas de audiencia que están dispuestas a recibir la publicidad. Ahora, sí hay un tema que tiene que ver con el equilibrio de la cantidad de publicidad, pero más allá de eso, el tema es que sí hay disposición de que nos dejemos impactar por las marcas en términos de publicidad y en términos de mercadeo. ¿Qué pasa con Facebook? Que lo que antes
vendían ellos como valor agregado era esa capacidad de conectarme con las comunidades y con el pasado en mi vida, con esas personas con las que yo había tenido contacto y había construido un ejercicio de amistad, un ejercicio de relacionamiento y que yo lo había perdido por cosas de la vida, pero ahorita lo podía recuperar. Entonces, ese principio de comunidad que tiene Facebook es parte de su esencia misional. Era una cosa que era como misión de Facebook cuando lo crearon. Facebook debía hacer ese proceso de reintegración de comunidades a partir de la conexión que yo podía hacer con personas con las que me relacionaba siendo familia o siendo amigos. Entonces, el ser humano tiene un componente de pertenecer, nosotros necesitamos relacionarnos. Esa es la razón principal por la que Facebook se mantiene y se sostiene. Hay otras redes que, si bien tienen, digamos, una explosión de visibilidad, está mucho más relacionada con el anonimato y la capacidad de yo emitir opiniones y contenidos detrás de un avatar o detrás de una imagen diferente, mientras que en Facebook eso no sucede. En Facebook soy yo quien realmente soy. Además, las personas tienden en su mayoría a conectarse con gente que los conoce en la vida real. Entonces ahí hay un ejercicio más de comunidad, un ejercicio de realidad. Ahora, esa naturaleza humana de relacionarnos nos lleva a que los consumos que nosotros hagamos en términos de marca, y aquí hay que hacer una diferenciación, una cosa es mi perfil personal y otra cosa es mi perfil de marca. Ese trabajo que yo hago ahí me da a entender que en Facebook la identidad, ese ejercicio de identidad que yo hago es lo más relevante. Por eso las páginas que más seguidores tienen dentro de Facebook son en su mayoría páginas de personalidades. Hablamos de Cristiano Ronaldo, hablamos de Shakira, hablamos de Will Smith, hablamos de marcas que han sido marcas que nos han acompañado en nuestra vida durante mucho tiempo, como el caso de Coca-Cola o como Samsung. Entonces ahí ya nos empezamos a dar cuenta, bueno, la relación que muestran o con la que se mantiene Facebook es una relación de cercanía en donde todavía tenemos un ejercicio de yo me relaciono con mi comunidad, yo me relaciono con personas que tienen gustos afines a mí y yo le doy mi tiempo y mi dedicación al contenido que está cercano a marcas en donde yo me identifico. Ahora, ¿cuáles son los puntos o las variables que yo tengo que tener en cuenta en Facebook si soy y empiezo a trabajar como una marca? Entonces, aquí es donde viene lo que es realmente interesante en el oficio del mercadeo. Lo primero es que yo tengo que definir el objetivo dentro de la estrategia de mercadeo general, es decir, yo no puedo contemplar ni Facebook, ni las otras redes sociales, ni los otros canales digitales como un canal aparte o como, es que yo, aparte de hacer todo lo que voy a hacer en mercadeo por acá, pues voy a tener este canal. No, Facebook debe responder a un objetivo estratégico dentro de mi estrategia general o global de mercadeo. En Facebook, ¿qué ventajas tengo? La fidelización es un poco más simple. ¿A qué nos referimos con el proceso de fidelización? En la ruta del consumidor con mi marca, yo tengo unas etapas que son muy claras. Lo primero que tengo que hacer es atraerlo, convencerlo de que mi marca es buena, de que el servicio o el producto que yo estoy ofreciendo es un producto de calidad y que decididamente le va a resolver una necesidad al consumidor. Después de que yo hago eso y yo logro que la persona tome la decisión de consumirme, ya se vuelve un consumidor y la idea que yo tengo que hacer y que todos los negocios deben hacer es apelar a la recompra, porque en la recompra es donde está la ganancia y el retorno. Esa recompra hace que yo tenga que hacer un trabajo de fidelización, de lograr que ese consumidor me vuelva a comprar, pero además crea en mí, que empiece a tener una relación más cercana con mi marca, que empiece a valorar esas cosas que yo le doy adicionales al servicio o al producto, que empiece a verme a mí como una marca validadora. En Facebook, como yo tengo un ejercicio de comunidad, como yo puedo crear grupos alrededor de mi marca, como yo estoy haciendo un trabajo permanente de construcción comunitaria, yo logro que la fidelización sea un proceso mucho más sencillo, mucho más simple, porque además en mi marca y en mi grupo o en mi página de la marca o en mi página de mis servicios, yo voy a lograr empezar a consolidar usuarios que tienen no solamente algo afín, que es la marca que los convoca,
sino que además empiezan a encontrarse puntos de contacto en común entre ellos y por eso hacemos comunidad. Al hacer comunidad, ese proceso de fidelización es mucho más simple. Facebook además tiene recursos comerciales. ¿Qué son recursos comerciales? Facebook tiene algo que se conoce como el Facebook Marketplace o la tienda de Facebook. Es decir, que si yo tengo un ejercicio en donde mi marca lo único que necesita o que quiere hacer o que hace parte de mi estrategia es vender directamente, Facebook me lo resuelve, Facebook me lo brinda. Entonces, como plataforma, yo puedo hacer un ejercicio de dentro de mi estrategia, ¿será que yo quiero hacer atracción y lo voy a hacer a través de Facebook? Me ofrece las herramientas. ¿Será que yo quiero hacer venta directa y lo único que necesito es que la gente que entre a Facebook y que llegue hasta mi página compre directamente? Lo ofrece. ¿Será que lo que yo quiero hacer es fidelización y generar una comunidad alrededor de mi marca para poder hacer un mejor posicionamiento y convocar a más personas? Facebook lo ofrece. Es la red social que mayor y mejor segmentación de audiencias tiene. ¿Esto qué significa? Significa que Facebook durante los años de existencia que tiene ha hecho un trabajo muy fuerte y se ha especializado en coger a todos los usuarios y meterlos en grupos de audiencias dados sus intereses, dados sus características demográficas. Entonces Facebook entiende muy bien a las personas que están dentro de esa red social y le ofrece a las marcas la posibilidad de que arme grupos para que los impactos de su publicidad y de su contenido sean mucho más eficientes. Les pongo el caso de las aerolíneas o de las agencias de viaje, que es una categoría muy fuerte en el entorno digital. Entonces, si uno está haciendo una estrategia para vender tiquetes a personas que tengan unas características demográficas, hablemos de, no sé, de pronto recién casados, entonces que se haga un estimado de que eso empieza a pasar a los 25 años, entonces entre los 25 y los 30 años, porque yo quiero hacer una venta de tiquetes para destinos que son considerados destinos ideales para lunas de miel. Entonces, yo le digo a Facebook, estoy buscando unas personas entre 25 y 30 años, estoy buscando personas que estén buscando o que estén interesados en temas de luna de miel, en viajes de pareja, en romántico. Él empieza a hacerme todo eso, empieza a coger todas esas variables que yo le estoy diciendo y me arma los grupos. Y estoy hablando de grupos de personas que no terminan siendo solo 2.000 o 3.000, estoy hablando de grupos grandes, estoy hablando de millones de personas, de millones de usuarios que Facebook puede terminar impactando y te dice como marca, listo, aquí tengo este grupo de audiencia que usted necesita. Ahora, con este presupuesto que usted me está dando, podemos alcanzar esta cantidad de personas y seguramente la campaña que usted planee para lograr vender o aumentar en un porcentaje X la venta de los viajes o los tiquetes hacia destinos turísticos románticos o de luna de miel va a ser este. Entonces, ese ejercicio que hace Facebook de la segmentación, que es incluso mejor que el que tiene Google, aunque Google sea un motor de búsqueda que permee a más usuarios, y ya vamos a ver un poco la diferencia que tiene eso. Facebook, esa segmentación de Facebook me permite resultados más eficientes y que el desempeño de mi presupuesto sea mejor. Es decir, de pronto para Facebook yo no voy a necesitar tanto dinero como si lo podría necesitar para Google porque la participación de la competencia es mayor. Ahora, Facebook, ¿qué ventaja tiene? Que controla la publicidad de Instagram y de WhatsApp. Cuando Meta llegó e hizo todo este proceso de alianzas y de compras de plataformas, compró Instagram, compró WhatsApp y tenía Facebook, se consolidó como el grupo Meta, ya hacía y ejercía control sobre la plataforma comercial, la plataforma publicitaria que le daba y le ofrecía sus servicios a Instagram y después a WhatsApp. Entonces, no hay una razón en este momento más poderosa que el hecho de que yo deba tener Facebook y deba tener un administrador comercial de Facebook para poder controlar la publicidad que yo voy a hacer de mi marca en esas tres plataformas. Entonces ya eso es un punto de ganancia, un punto variable muy relevante que yo tengo que tener en cuenta con mi marca. El alcance publicitario global de Facebook aumentó el 1.2% en el primer semestre de 2022.
lo que suma una audiencia publicitaria total de 2.170 millones de personas en el mundo. Es decir, que todavía estamos hablando de que Facebook tiene un alcance publicitario mayor que otras plataformas. Entonces, no hay razón, y esto se los voy a insistir, no tenemos que salirnos de Facebook, tenemos es que encontrar en Facebook cuál es la audiencia que mejor comportamiento tiene para mí y para mi marca. El rango de edad que mayor actividad presenta en Facebook es entre 18 y 54 y sobre todo hombres. Entonces, el caso, si yo soy una marca que está ofreciendo servicios que son en su mayoría más atractivos para hombres y que se ubican entre los 30 y 40 años, Facebook es una plataforma muy útil para mí. Si yo estoy ofreciendo servicios que son, digamos, en su mayoría atractivos para mujeres, no quiere decir que yo me salga de Facebook o que Facebook no sea el destino. Lo que está diciendo este dato es que Facebook puede tener un poco más de implicaciones en la decisión de compra en los hombres que en las mujeres, porque hay más actividad de los hombres en la plataforma. Pero no quiere decir que las mujeres no estén, ya lo veíamos en una gráfica anterior. Las mujeres también hacen parte activa de los usuarios dentro de Facebook. Y un dato bien interesante que tiene que ver con el valor que tiene mi producto, y ojo, acá hay que hacer una diferenciación muy grande entre Facebook e Instagram y por eso las separamos como redes sociales, es que este dato que les voy a dar es un dato para Facebook y es un dato para que entendamos y comprendamos cómo es el proceso de compra que veíamos, que si Facebook me está ofreciendo el marketplace, o sea, si Facebook me está ofreciendo una tienda y la capacidad de hacer ejercicio de venta dentro de esa tienda, yo debería contemplar que el 84% de los adultos que gana menos de $30,000 al año usa Facebook. Entonces, de pronto, yo tengo que pensar muy bien en mis productos de acuerdo al poder adquisitivo que tienen los consumidores dentro de esa plataforma. Y si yo tengo un portafolio que me permite tener un rango en donde pueda ubicar productos que sean menos costosos que otros, yo voy a lograr hacer un ejercicio de entendimiento y comprensión en donde digo, bueno, si estas personas ganan menos de eso y yo logro hacer en mi cabeza y en mi estrategia una distribución de los gastos que pueda tener este tipo de personas o de consumidores, yo defino a partir de eso cuáles productos y de cuáles precios son los que yo voy a empezar a mover en mis tiendas de Facebook y a ofrecer dentro de mis servicios en toda la publicidad que yo haga en Facebook o incluso en el contenido que no sea publicitario. Mucha gente me pregunta permanentemente si vale la pena publicar regularmente en Facebook, así no lo haga uno desde la publicidad. Claro que vale la pena. ¿Y por qué? Porque hay un componente que se llama el algoritmo, seguramente todos lo hemos escuchado. El algoritmo, ¿qué es? Es una fórmula matemática. Pensemos un poco que todo el ejercicio digital tiene un componente tecnológico. Y las plataformas tecnológicas, aunque para nosotros como usuarios sea transparente y nosotros lo único que hagamos sea ver páginas y navegar tranquilamente, detrás de eso hay todo un ejercicio de tecnología, un ejercicio donde hay ingenieros produciendo, desarrollando, metiendo código y se genera algo que se llama el algoritmo o una fórmula matemática que determina el orden y la manera en que se deben mostrar las publicaciones a los usuarios o a los clientes potenciales. Facebook le puso nombre a ese algoritmo, se llamaba EdgeRank, y ese algoritmo lo dejaron de utilizar desde 2011 como un sistema porque evolucionó a un tema de algoritmia distinto que tenía que ver más con la inteligencia artificial. Entonces, lo que hace Facebook o el algoritmo de Facebook lo que hace es que con unas variables determinadas decide cuál publicación mostrarle a los usuarios primero o segundo o tercero y cuál puede llegar a ser más relevante. Las marcas, ¿por qué deben entender esto? Porque todas esas variables hacen parte de lo que todos estamos compartiendo permanentemente en las redes sociales. Entonces, ¿cuál es la primera estrategia la primera recomendación para trabajar con el algoritmo y para dejar de verlo como un enemigo y empezar a verlo como un aliado? Publicar constantemente. Mucha gente le da miedo publicar y dice, no, es que voy a saturar a mis consumidores, saturar a mis usuarios porque van a estar viendo.
Eso es lo que nosotros necesitamos en términos del trabajo o de la estrategia con la tecnología. Si nosotros publicamos constantemente, no quiere decir que todos los usuarios van a ver todo lo que nosotros publiquemos, sino que vamos a darle la posibilidad a la plataforma de que pueda considerar cada uno de nuestros contenidos como relevantes para mostrárselos a los diferentes tipos de usuarios que tenemos. Pensemos que no todos los consumidores de nuestra marca son iguales, de nuestro servicio o nuestro producto, ya sea que nosotros hagamos un trabajo en Facebook como marca porque tenemos un negocio o porque tenemos de pronto un servicio de consultoría o porque tenemos o porque en nuestra familia hay alguien que de pronto tiene un negocio, una empresa de servicios o de productos. Entonces, publicar constantemente es necesario. ¿Qué es constantemente? Hay marcas que tienen la posibilidad, por el volumen de contenido, de publicar más de 5 veces al día. De pronto nosotros no, porque no tenemos ni la capacidad instalada, es decir, no tenemos a las personas que puedan hacer o generar esos contenidos. Nosotros de pronto no tenemos el tiempo. Si estamos hablando de que nosotros mismos somos la marca, pues obviamente hay que tener un cuidado grande con la producción del contenido y con la distribución de nuestro tiempo para poder también cumplir con esa demanda que pueda generar tanto contenido. Entonces, lo que se necesita por lo menos es que diariamente sí haya una publicación de mi marca. Si yo no puedo publicar más de 2 veces al día o más de una vez al día, por lo menos tratemos de publicar todos los días. Está bien, si el domingo no consideramos que nuestra audiencia pueda ver un contenido relevante, pues el domingo no lo contemplamos. Y en la medida en la que nosotros vamos viendo los resultados de las publicaciones de nuestros contenidos, vamos tomando decisiones. Es importante que midamos, ¿no? Siempre, y eso es algo que voy a escuchar mucho de mí, medir, medir, medir. Es muy importante. Y Facebook nos ofrece una herramienta de medición interesante, que son las estadísticas que nos ofrecen. Con esas estadísticas nosotros podemos ver si la cantidad de contenido que estamos publicando realmente está generando el valor que necesitamos que genere, si podemos hacer de pronto pausas y no publicar todos los días, pero para iniciar mi recomendación sí es que publiquemos por lo menos una vez al día. Ahora, el uso de palabras claves en los mensajes que nosotros ponemos en nuestras publicaciones. A modo de información, ese texto que nosotros ponemos acompañando las publicaciones se conoce como caption. Ese es el nombre con el que dentro del gremio del mercadeo y la publicidad en redes sociales se comunica. Entonces, ¿qué necesitamos? Nosotros necesitamos en esos mensajes que acompañan las publicaciones empezar a poner palabras claves. ¿Qué son las palabras claves? Son esos términos asociados a mi marca, a mi producto, a mi servicio y a mi categoría que son y generan más valor para nuestros consumidores. Entonces, ¿cuál sería una palabra clave en una categoría de consumo masivo como los dulces? De pronto, si yo hago parte de las chocolatinas, entonces chocolatina es una palabra clave. Azúcar de pronto puede ser una palabra clave. Yo tengo que tener presente y tengo que hacer un listadito de saber cuáles son las palabras claves para mis consumidores. Quizás yo me dé cuenta que dentro de mi categoría diversión puede ser una palabra clave. Entonces, ¿eso qué quiere decir o cómo las uso? Cuando yo vaya a publicar, si yo publico una foto, si publico una imagen o un video, yo siempre voy a poner un texto. En ese texto, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Aumenta la diversión con, y pongo el nombre de mi marca, porque yo sé que diversión es una palabra clave. Entonces, ahí ya la plataforma, ya Facebook está entendiendo, bueno, me está dando una palabra que tiene mucho movimiento, que genera búsquedas, que la gente se identifica con ella, entonces empieza a ser más relevante ese contenido. Lo tercero, yo tengo que hacer contenido o generar contenido que estimule interacciones en mis usuarios. Recuerden que lo que un usuario puede hacer con un contenido una vez se publica en Facebook es generar una reacción, es decir, puede decir que le gusta, que lo divierte, que lo entretiene, que lo entristece. Esas son las reacciones. Puede comentar, puede generar un comentario o una opinión dentro de esa publicación. Puede compartirlo con su comunidad, republicarlo. Puede guardarlo dentro de las publicaciones que considera para él relevante. Entonces, en esas 4 tipos de interacciones que tiene el consumidor con mi contenido, yo lo que tengo que hacer es procurar que al menos haya una de ellas. ¿Cuáles son las interacciones que generan más valor? El guardado y el compartido. Cuando
Facebook, cuando uno comparte una publicación, Facebook entiende que es una publicación que es importante, pero recuerden lo que les mencionaba inicialmente, Facebook es una red social de comunidad. Si yo lo comparto, quiere decir que esa relevancia que yo veo para mí, la veo también para mi comunidad. Entonces ahí Facebook dice, contenido relevante para comunidad, esto es importante. Si es importante, genera valor. Y si genera valor, la marca va a tener un punto muy bueno de parte de la plataforma y ese contenido se va a visibilizar. Por eso tenemos que estimular interacciones de guardado y compartido porque son las que más valor generan dentro de la plataforma. Lo cuarto, no abusar de los hashtags. ¿Qué son los hashtags? Son todas esas palabras que antes del inicio de la palabra tienen un numeral. Entonces uno le pone el numeral y pone esa palabra y resulta que uno ve cuando lo publica que la palabra sale de un color diferente, sale azulito. ¿Esto qué quiere decir? Que los hashtags lo que han hecho es que han facilitado los procesos de búsqueda y de posicionamiento en distintas conversaciones. ¿Por qué se les conoce como conversaciones? Porque si uno ve una de esas publicaciones y le da clic a esa palabrita que está con ese numeral que se volvió azul, uno va a ver todas las publicaciones en donde se ha utilizado ese mismo término. Entonces, por eso se le dice que hace parte de una conversación, porque uno podría ver todas esas publicaciones y empezar a interactuar con ellas. Sin embargo, hay un tip importante y es que las plataformas no toleran más de 10 hashtags, más de 10 numerales. Entonces traten de que sus publicaciones no tengan más de 10 numerales y sobre todo que sean numerales que generen valor, que sean palabras relevantes. Entonces, cuando nosotros hablamos de palabras relevantes es que si, por ejemplo, el servicio que yo estoy prestando es una consultoría, digamos, en derecho laboral, yo no utilice un hashtag que diga Día de la Madre, porque no tiene nada que ver. Entonces Facebook se va a dar cuenta y va a decir, ah, no, esto no tiene nada que ver y va a pasar todo lo contrario. En vez de ayudar de decir esta marca está generando valor, nos va a penalizar. Entonces tratemos de que esos hashtags que nosotros elijamos estén relacionados muy bien con mi marca y con lo que yo hago para lograr que Facebook las considere como contenido de valor y no como un contenido que haya que penalizar. Ahora, hay un trabajo muy grande dentro de la estrategia de mercadeo y la relación que hay con las redes sociales que yo no puedo olvidar y es el reconocimiento de las audiencias. Y esto lo hago a partir de los objetivos. ¿Qué quiero yo que hagan ciertas audiencias con mi marca y con mi contenido? Entonces tengo lo primero que es un objetivo comercial. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy buscando lograr que con mi contenido y mis publicaciones cualquiera persona pueda reconocer mi marca, mi producto y mi servicio con los contenidos que yo publique. ¿Qué marca hace eso muy bien? Coca-Cola. Y Coca-Cola es un ejemplo de mercadeo muy grande y de pronto yo siempre les recomiendo no lo utilicen como referente porque ya es un nivel muy superior, además con un presupuesto, es decir, con un músculo financiero muy, muy fuerte. Pero Coca-Cola es una marca que cualquier publicación que hace, todos estamos en la capacidad de reconocerlo y de entenderlo y de saber que esos contenidos están buscando algo en particular. Cuando ya lo bajamos un poco más al ejercicio, digamos, yo soy una marca, hablemos, sigamos con el ejemplo de las consultorías. En las consultorías, cuando yo estoy haciendo el ejercicio de posicionamiento y de reconocimiento de estas audiencias nuevas, ¿yo qué tengo que lograr en ese objetivo comercial? Que las personas al menos sepan yo qué hago. Es muy importante que mi marca publique algo y en esa publicación la gente puede identificar yo qué clase de marca soy y yo qué clase de servicio o producto estoy ofreciendo. Ese ejercicio comercial al comienzo tiene que ser como con plastilina. Tengo que ser muy puntual, tengo que tratar de no ser tan metafórico, tan romántico, tan poético, sino ir a la pepa. Yo soy Leslie Singer, yo soy una Marketing Trust Advisor, es decir, que yo soy una consejera de mercadeo de confianza y los servicios que yo ofrezco son consultorías estratégicas en el crecimiento de negocio. Lo tengo que decir tal cual. En la medida en la que yo voy posicionándome y evolucionando, yo ya puedo empezar a hacer juegos más poéticos o más metafóricos o con un lenguaje un poco más divertido y de juego, porque ya la gente me va a reconocer. Mientras no haya un reconocimiento comercial por parte de los consumidores, tratemos de ser precisos de ir a la pepa. Lo segundo es mi comunidad o mi audiencia potencial.
Esa es la audiencia que integran las personas que yo creo y considero que tienen las características para llegar a ser potenciales consumidores. Para ellos el contenido tiene que ir un escalón un poco más adelante y entonces ahí yo ya puedo incluir temas como precios de mis servicios o mis productos, yo ya puedo empezar a hablar un poco más del portafolio porque esa audiencia potencial, una vez que pasa de ser una audiencia comercial, ya entiende mi categoría. En el caso de las consultorías, cuando una persona es potencial, es una persona que probablemente tenga dentro de su negocio o dentro de donde sea que quiera usar el servicio de la consultoría una identificación de una necesidad que no pasa en el punto uno comercial. Entonces, en ese potencial yo ya puedo hablar en unos términos un poco más técnicos si el caso de mi servicio o mi producto así lo amerita. El tercer punto es el target. El target es la audiencia que yo establezco en mi estrategia de mercadeo. Es decir, yo siempre que estoy haciendo una estrategia de mercadeo, cuando yo defino quiénes van a ser, quién es mi público objetivo, o target, yo lo que hago es que yo hice un estudio de mercado y yo digo, bueno, la mayoría de personas que consumen mi producto son gerentes de empresa que tienen más o menos 5 años o más tiempo en ese cargo, que tienen empresas con estas características de facturación. Entonces, como yo ya tengo eso súper establecido, esa audiencia ya la puedo buscar directamente dentro de plataformas como Facebook. Entonces ahí a ellos yo ya les voy directamente con una oferta comercial que yo sepa que me va a responder, digamos, positivamente a eso que yo le estoy ofreciendo. La cuarta es lo que se conoce como la audiencia real. Esa audiencia real es una audiencia que vio y escuchó mi mensaje mientras yo hacía todo mi ejercicio de campaña de marketing, pero con ellos yo puedo medir el impacto de esa campaña y la estrategia que yo pude tener. Entonces, ahí las agencias de publicidad que son muy partícipes en esos procesos de generación de estrategia de mercadeo, pero no son obligatoriamente necesarias. Aquí quiero que recuerden que ustedes pueden generar su estrategia de mercadeo con sus conocimientos y después de un tiempo, cuando ya generen unos retornos, poder incluir una agencia que les pueda ayudar en esos ejercicios de consultoría o incluir una persona que pueda ayudarles en esos ejercicios de consultoría. Previo a eso, ustedes tienen que aprender es en qué consisten los resultados y cómo se deben interpretar. La audiencia real es aquella audiencia que una vez que se ve impactada por mis campañas de mercadeo dentro de Facebook, genera una reacción. Entonces, esa reacción puede ser que compre, esa reacción puede ser que se ponga en contacto conmigo y esa reacción puede ser que se salga de mi comunidad. Cada una de ellas me debe generar a mí una acción adicional. Obviamente, si la persona se sale, yo tengo que buscarla y volverla a traer y entender por qué se salió. Si consume, entonces darle un punto de eficiencia y efectividad a esa campaña. Y si interactúa conmigo pero no genera una compra, tratar de entender si lo que está esperando es que el servicio lo lleve a tomar la decisión de compra o no. Y por último está la audiencia de valor. La audiencia de valor es esa audiencia que yo, ¿se acuerdan que les mencionaba que hay un proceso en donde yo atraigo, logro que compre y luego fidelizo? Esa audiencia de valor es la que logro que se meta en esos 3 puntos del recorrido y finalmente se convierta en un promotor de su marca. Cuando yo logro que una persona me recomiende, que ese ejercicio de referenciación es muy importante y muy valioso, incluso muchas marcas lo premian. Cuando estoy logrando este ejercicio de promoción por parte de un consumidor, yo puedo decir sin miedo y sin temor que esa campaña que yo hice fue una campaña absolutamente exitosa y efectiva para mi marca. Ahora, hemos hablado o he hablado, perdón, mucho de la publicidad, es lo que se conoce como los Facebook Ads. Ads es el diminutivo que tiene que ver con advertising. Advertising en inglés es publicidad y la S que se le pone ahí es de anuncios. Entonces, Facebook Ads hace referencia a la publicidad dentro de la plataforma de Facebook. Como ya les decía, comparte la plataforma para gestionar publicidad con Instagram y con WhatsApp. En Instagram los formatos son exactamente iguales a Facebook, pero se ven diferente porque la naturaleza estructural de la red social es distinta. Voy a pasar un poquito rápido por aquí porque esto tiene un poquito de componentes técnicos que no vamos a profundizar ahora, pero es para que ustedes los tengan presentes. En Facebook los anuncios que más se destacan son las historias patrocinadas. Las historias son esas que ustedes van pasando de manera horizontal y si le hacen tap, o sea, si la presionan, si le dan clic, generan
paso dentro de la misma marca. Es decir, las historias cuando uno las pasa horizontalmente cambia de marca a marca o de usuario a usuario, porque los usuarios naturales también pueden hacer publicidad, y cuando yo presiono, cuando yo hago un tap así, toco la pantalla, cambio de contenido dentro de la misma marca. Esos anuncios son muy relevantes y son muy bien valorados por la plataforma. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si yo hago una campaña que tiene historias patrocinadas, el presupuesto que yo invierto ahí de pronto puede tener premios en donde me alcance para más de lo que me prometía inicialmente. Y esta red social tiene una ventaja sobre otras redes sociales en términos de publicidad, y es que me ofrece objetivos. Entonces yo puedo escoger cualquiera de los tres objetivos grandes que les mencionaba ahorita, si yo es un consumidor que yo quiero atraer, que quiero impactar inicialmente, si es un consumidor que yo quiero que compre directamente, o si es un consumidor que yo quiero fidelizar. Entonces en esos tres escenarios Facebook me ofrece distintas formas, distintos formatos, distintos modelos para yo poder hacer mi pauta publicitaria. Ahora hablemos directamente del contenido de Facebook. Muchas preguntas de las que nos hacemos regularmente es qué tipo de cosas yo debería publicar para ser exitoso en Facebook. Entonces, ya entendimos que yo debo tener claro cuál es la audiencia que yo quiero impactar. En esos 5 tipos de audiencia, dependiendo en qué etapa estén y como yo quiera generarles valor, hay unas acciones que yo tengo que hacer regularmente que están directamente asociadas con el valor que el algoritmo, ya sabemos qué es algoritmo, genera para mi marca. Entonces la publicación constante, que yo genere contenido que haga, que dé más interacciones, sobre todo interacciones de guardado o de compartir. Entonces, una vez teniendo eso, ¿qué me falta? Me falta entender cuáles son los tipos de contenido. Algo que es muy importante si ustedes de pronto tienen ya marcas que estén dentro de las redes sociales o ustedes son la marca personal, es que no dupliquen los contenidos en las redes sociales. Es decir, no publiquen exactamente de la misma manera para Facebook o para Instagram o para Twitter o para TikTok o para YouTube, sino que aunque sea el mismo tema, traten de hablar en el lenguaje de esos consumidores, entender las audiencias cómo consumen. Hagan el ejercicio ustedes mismos. Ustedes tienen un perfil en Facebook, pueden tener un perfil en Instagram, pueden de pronto tener un perfil en Twitter. En cada una de esas redes ustedes se relacionan de manera diferente. Ustedes no publican lo mismo en Facebook y lo mismo en Twitter o lo mismo en Instagram. Entonces, si ustedes no lo hacen, ¿por qué van a poner a sus marcas a hacerlo? Eso es un error, y es un error muy común. Lo que hace la mayoría de gente es conectar las plataformas y entonces publicar el contenido, y la plataforma dice, desea que se replique el contenido en las otras redes, y le dicen sí. Entonces sale exactamente igual para todas las redes cuando la gente no consume igual en todas las redes. Entonces, ¿cuáles son los formatos que tienen un desempeño de mejor valor? En el caso de Facebook, las imágenes que tienen citas inspiradoras y que tienen memes. Memes es contenido divertido, contenido de humor. Y las citas inspiradoras es porque ese tipo de contenido con citas inspiradoras, si ustedes se dan cuenta y lo analizan con cabeza fría, es un contenido que se comparte muy fácil. Porque yo siempre quiero desearle a mi comunidad, a mis amigos, a mi familia, que la pasen bien, que tengan buenos momentos. A veces me da ganas de mandarles unos mensajes que sean positivos y que los ayuden si de pronto sé que están pasando por un momento difícil. Y con los memes pasa algo muy natural en los seres humanos, y es que el humor nos relaciona y nos relaciona bien. Entonces, cuando yo veo un chiste, yo siempre lo quiero compartir porque quiero que otra persona también se ría. Además, el humor me ayuda a tener un estatus social diferente. Eso mismo, ese mismo comportamiento ocurre en los contenidos que yo publico como marca. Después están las historias, que son ese contenido que dura 24 horas y después desaparece. Las galerías de fotos, es que yo haga álbumes. Los videos que son el formato que tiene mejor comportamiento de alcance, es decir, que llega a más cantidad de personas, y eso es por la naturaleza de su formato. Los contenidos de marca, es decir, contenidos que se patrocinan y que ustedes hagan alianzas con marcas. Si, por ejemplo, ustedes son unos consultores y le proponen a una marca que tenga una buena plataforma de visibilidad, que hagan una publicación que sea compartida, que sea como generada por los dos o patrocinada por los dos, eso les puede ayudar mucho porque les hace una plataforma que los catapulta en tema de posicionamiento y reconocimiento.
Contenidos generados por los usuarios, aprovechen mucho eso. Si de pronto hay un usuario que al generarles a ustedes una pregunta o al compartir un contenido de ustedes genera valor porque da una opinión que genera valor, aprovechenla, porque ustedes tienen el permiso porque ya es una relación directa. Recuerden que la única forma en la que ustedes no pueden utilizar ni acercarse a un consumidor es si ese usuario no ha tenido contacto con ustedes primero. Yo sé que las cuestiones legales dentro de las redes sociales todavía no es un tema que esté muy sólido y que es más bien una franja gris, pero hay unos términos que son, digamos, tácitos del relacionamiento entre las marcas y los usuarios y es si el usuario no ha tenido contacto con la marca públicamente, la marca no puede tener contacto con el usuario. Y por eso siempre las marcas le solicitan a uno que les escribamos por privado para ellos poder gestionar cualquier PQR que uno le solicite. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta, pero esos contenidos que generan los usuarios, uno los puede, una vez que están públicos, uno los puede utilizar en favor. Las listas de recomendaciones, tratar de que cada vez que un usuario vaya a recomendar una marca para una categoría específica y nosotros seamos de esa categoría, pues lograr generar contenido que permita que ellos nos enlisten. Manuales y tutoriales, ese es un tipo de contenido muy valioso porque para los usuarios hoy en día todo lo que sea autogestionado, y esa es la fuerza que tiene una plataforma, por ejemplo, como YouTube, todo lo que sea autogestionado es valor. Entonces, ese valor que a mí me enseñen, valor educativo, que yo pueda descargar un contenido que me vaya a servir para mis cosas después, eso es un contenido que tiene un valor muy alto. Los ebooks, descargas de libros que sean electrónicos o cartillas o plantillas, todo este ejercicio de educación es muy relevante. Y los enlaces, por ejemplo, a blogs o podcasts o otros contenidos que sean útiles para los usuarios también va a ser muy relevante. Todas esas publicaciones en Facebook que tengan enlaces que los puedan llevar a los sitios web son contenidos de valor. Aquí vemos ejemplo con el caso de Facebook y es que los videos generan un mayor compromiso que las imágenes y los enlaces. La gente se relaciona porque a la gente le parece más divertido ver un contenido como video, porque es más amigable, porque es una cosa en donde yo no estoy haciendo un mayor esfuerzo, sino que todo el esfuerzo lo está haciendo el contenido, el esfuerzo lo está haciendo el video, pero deben ser videos que tengan algo novedoso, no, los videos no pueden ser videos planos o videos que sean de pronto una traducción de algo que ya se haya dicho es por escrito. Tratemos de utilizar un poco la imaginación y la creatividad para hacer videos que llamen la atención. Los mensajes con imágenes inspiradoras, como veíamos ahorita, toda esta parte en donde yo le doy valor a mi comunidad. Recuerden siempre que Facebook valora en exceso el término comunitario, que yo genere contenido que sea útil para la comunidad, que si una marca genera un contenido y un usuario lo comparte con su comunidad, está dando valor. Entonces, estas frases que yo digo diariamente, en donde estoy ayudando, en donde estoy haciendo un ejercicio también de superación con mi comunidad, entonces esto está muy bien calificado por la plataforma. Contenido educativo, entonces si yo por ejemplo pongo una foto como esta que vemos aquí en donde digo este es un objeto muy extraño y después pongo la noticia con el enlace para que la gente lo vaya a leer, esto es contenido que después de que la gente lo lea puede hacer parte de una conversación que tenga con amigos después o en el almuerzo o con sus compañeros de trabajo, y es una forma que yo tengo de generar mucho más tráfico en sitios web. Entonces yo puedo aprovechar, y si yo tengo un sitio web o si tengo un blog o si dentro de mis consultorías yo he escrito artículos que están relacionados con algún tema puntual que puede educar, entonces yo lo que hago es que yo pongo la noticia o hago la publicación con el artículo, con el enlace para que la gente vaya, y así estoy haciendo un ejercicio también de que la gente permanezca en contacto con mi marca. Y por último, el tema de los memes. Entonces aquí vemos contenido, digamos, de humor. Entonces vemos, por ejemplo, cuando tu compañero de habitación se come todas tus rufles. Rufles es una marca de papitas muy famosa en Estados Unidos que acá a Latinoamérica llegó como rizadas. Entonces, digamos que este uso de estos recursos de memes, de humor, de contenido divertido, es un contenido que es muy amigable. Incluso hemos visto cómo hacen la migración, cómo uno lo ve de pronto en una red social y lo traspasa por WhatsApp.
Entonces lo comparte por WhatsApp al grupo de la familia, entonces todos se ríen y ellos ayudan y de repente uno ve que hay contenido que se ha reenviado muchas veces. Ese salto que hacen de las redes sociales a los canales más directos y privados como WhatsApp o como Telegram, es un ejercicio en donde uno definitivamente ya determinó que ese contenido generó valor en exceso, porque una vez que sale de las redes sociales para llegar a canales directos, ya es un contenido con mucha relevancia. Entonces, ya logramos consolidar o unir estas tres partes importantes para generar valor y para ser más exitosos en Facebook. Entender qué parte de mi estrategia de mercadeo va a agregarle valor, la existencia de un perfil de mi marca y de mis servicios dentro de Facebook. Definir las audiencias, que yo tenga claro qué etapa es la que yo quiero cubrir dentro de Facebook y acuérdense que pueden cubrir las tres, puede ser reconocimiento, puede ser compra, puede ser fidelización. Que yo sepa y trabaje de la mano con el algoritmo para que mis contenidos que tengan valor realmente lo generen a la comunidad y yo pueda ser más visible, lograr que haya más interacción por parte de mis consumidores. Y por último, la definición de los formatos que tienen mejor respuesta o mejor desempeño para la plataforma, en donde yo logro que haya mayor interacción con mis usuarios, en donde mi marca puede tener un poquito más de relevancia. Este caso de éxito que les quiero mostrar aquí es un caso de éxito de una marca que se llama Apartment List, que lo que ellos hacen es que ellos encuentran la casa o el apartamento ideal para las personas de acuerdo a características que ellos han creado antes como el lugar de sus sueños. Entonces, ¿ellos qué hicieron en Facebook? Ellos hicieron, bueno, resulta que nosotros sabemos que hay gente que navega en la tienda de Facebook. Ya saben que la tienda de Facebook se llama el Facebook Marketplace. Y en esa tienda es posible que nosotros mostremos publicidad con las personas que estén en ese momento activos dentro de la tienda. Entonces, lo que hizo Apartment List fue que creó una campaña para que su anuncio se mostrara a las personas que se habían interesado por una propiedad que ellos habían anunciado una semana antes. Interesar es que de pronto yo vea por completo el video, que yo de pronto haya dado like, que yo lo haya guardado porque iba a verlo más adelante, pero definitivamente no terminé de hacer ni la compra, ni el contacto, ni nada. Entonces, si yo soy ese tipo de usuario y un día estoy en el marketplace, me van a empezar a aparecer los anuncios de Apartment List en donde se ve justo el apartamento que yo siempre he considerado el apartamento de mis sueños, con las cantidad de habitaciones que yo quería, con la cantidad de baños que quería, de servicios, con balcón, sin balcón, bueno, como fuera que yo me lo hubiera imaginado y dentro de mi presupuesto. Entonces, con esa estrategia que hicieron, es decir, ellos atacaron directamente a las personas que ya estaban en modalidad de compra, porque si yo estoy en una tienda, yo estoy con intención de comprar y los impactaron y resulta que se dieron cuenta que al utilizar ese mecanismo redujeron el costo de su inversión y se dieron cuenta que en vez de publicar anuncios en la sección de noticias regular y gastar ese presupuesto ahí, lo que tenían que hacer era ir directamente a las personas que tuvieran una intención de compra, así no fuera compra en la categoría de apartamento, ojo, porque las tiendas en Facebook pueden vender cualquier producto y cualquier servicio, no estamos hablando de que estuvieran interesados directamente en apartamentos, pero estaban interesados en comprar. Entonces ya la mente de ese consumidor en el momento en el que está en disposición de la compra está mucho más abierto a una oferta de lo que sea. Y si además Apartment List, con esa capacidad que tenía de entender cuáles eran tus sueños, ataca esa parte emocional. Claro, la campaña fue muy exitosa y ellos lograron aumentar en un porcentaje que ellos ya venían visualizando las ventas y los cierres de negocios sobre sus apartamentos. Entonces, esto es una forma en la que la publicidad utiliza los mecanismos que tiene Facebook, que le ofrece la plataforma para poder generar réditos, para poder generar campañas efectivas y eficientes. Vender un apartamento no es tan sencillo y mucho menos en plataformas digitales donde además la gente tiene la capacidad de hacer comparaciones. Pero ellos entendieron que si ellos cubrían a las personas que estaban en disposición de compra con un ejercicio netamente emocional en la distribución de su contenido, que además utilizaron formato video, eligieron un canal, una de las ofertas que tiene Facebook, que fue el Marketplace, contemplaron al usuario en la etapa en la que estaba, una etapa en donde era ya audiencia de compra, audiencia real, y generaron el contenido que más valor iba a dar.
Entonces miren que utilizando los 4 puntos o las 4 variables que hemos venido hablando durante esta conferencia, podemos hacer casos de éxito como el de Apartment List. Con eso los dejo, con eso terminamos. Les agradezco mucho el tiempo y la disposición para la conferencia de hoy.